Bueno, mientras tanto me voy presentando. Muchos ya me conocen, me llamo Rosalía Zavaglia, soy psicóloga. Algunos me conocen personalmente, otros me conocerán por la radio, por la voz. Bueno, cuando uno escucha a alguien, también imagina cómo será esa persona. A veces coincide con la realidad, les digo que la mayoría de las veces no coincide. Bueno, un poco lo mismo pasa con el nombre. Uno escucha el nombre de una persona, la imagina. Yo les puedo contar mientras esperamos que venga gente que yo hace muchos, muchos años trabajaba en un banco y trabajaba en una oficina que nuestro trabajo era comunicarnos con todas las sucursales. Entonces yo hablaba con toda la gente de todas las sucursales y me hacía cada imágenes de la gente con la que hablaba a partir de la voz, y en realidad no coincidía para nada en lo que yo imaginaba. Del vamos, había un señor que yo recuerdo, se llamaba Castro, y tenía una voz muy jovial, y yo lo tuteaba porque yo ni lo conocía. Y cuando lo vi podía ser mi padre, y me sentí medio avergonzada de tutearlo todo ese tiempo. Pero bueno, en esa época no se usaba tanto el tuteo como ahora, ¿no? Vamos a esperar 5 minutitos más, porque, bueno, acá en Argentina estamos acostumbrados que decimos 1 hora y llegamos 10 minutos después. Lo Así tenemos que que, ir bueno, corrigiendo eso. y lo tendríamos que corregir. Yo soy Cristina Pero en Giuliani, pero nuestra... no me sale la imagen. Las escucho, pero no tengo imagen. ¿Quién es que habla? A ver, Cristina Giuliani. tenés que apretar abajo donde dice video. Ajá. A ver, Y ahora, a ver. Ahí estoy, ahora muy sí. bien, Bueno, no sabía, muy bien, claro. muy bien. Gracias. Los psicólogos vivimos del reloj, miramos mucho el reloj y Claro. tratamos de ser muy puntuales. Muy Pero bien. bueno, un poco como yo les decía, estamos en Argentina y bueno, los casamientos siempre se ponían 15 minutos antes, porque la gente estaba acostumbrada a que nunca se entraba la novia a esa hora. Y también si uno está invitado a casa de un amigo, bueno, también pasa eso, ¿no? Nos dicen a las 9 y si llegamos a las 9 todavía se está terminando de bañar el amigo o haciendo la ensalada, así que bueno, es un poco nuestra costumbre. Bueno, todos ven, ¿no es cierto? Sí, ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el título? el título. No, Rosalía, el título no sale por el No, momento. Rosalía, a vos, Rosalía. A ver ahora, ¿tampoco? No, No, no el está título no lo compartiendo. veo. No. Estoy compartiendo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto.
Ajá, ahora sí, 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 sí. Muy Sí, bien. por favor, apaguen el audio para escuchar bien la charla. Bueno, no te veo acá. Estoy arriba tuyo. No, está Pino que me está diciendo que no lo veo. ¿Te ingresaste? Ahí estoy admitiendo a todos. Bueno, vuelvo a saludar. Buenas noches a todos. Como les decía, me llamo Rosalía Zavaglia y soy psicóloga. Y hoy les voy a hablar de este tema que siempre me interesó. Y ahora no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cristina Giuliani, Acá estoy. mutealo, ponele el silencio, el silencio. A ver, silencio. ¿Dónde? Acá estoy. Sí, tachá el micrófono. El primero es el de audio. Muy bien. Bueno, les decía que siempre me interesó mucho este tema, pero siempre me interesó mucho este tema. Y yo introduje un poco el domingo cuando hablamos de esta charla, lo introduje a través de una canción de un cantante que se llamaba Salvatore Adamo, se llama, todavía vive, y que había escrito en los años 60 una canción que precisamente se llamaba Tu nombre, que él se la había dedicado a su amada, que en realidad lo había dejado. Él había idealizado el nombre de su amada, un nombre que no conocemos, pero que él lo había idealizado un poco compensando la ausencia. Él decía, entre otras cosas, el más bello poema lo han escrito en tu cielo infinito, es recuerdo y presencia. Y yo me preguntaba, hice esta pregunta en la radio el otro día, ¿le habrá preguntado a su amada si estaba de acuerdo con sus palabras? Porque, como nos ocurre a todos, alguna vez nos detuvimos a pensar en nuestro nombre y de ahí se despliega un juego de historias e identificaciones en la elección de un nombre. Vamos a pensar en qué es el nombre para empezar. Es la designación o denominación verbal que se da a persona, animal, cosa o concepto. Por ejemplo, un concepto podría ser la belleza, pero también podemos pensar en un nombre de persona. Yo me llamo Rosalía, pero también le puedo dar un nombre a mi mascota o a una cosa. Estamos todos mirando una computadora, eso sería una cosa. Un poquito haciendo alusión a la gramática, en nuestra vieja gramática ya olvidada de la escuela, hablábamos de nombres propios y nombres comunes. Los nombres propios, ustedes tienen acá una lista de nombres como para tener una idea, y los nombres comunes son los nombres que se refieren a cosas, animales, objetos. Siempre en la escuela aprendíamos que el nombre propio se escribía con mayúscula, y el nombre propio no es solo una persona, también puede ser el nombre de un país, de una ciudad. Vamos a ir al origen etimológico de la palabra nombre. Vean que viene del latín nomen, del griego onoma,
o del indoeuropeo nom. Fíjense que hay lo que llamábamos una familia de palabras que provienen de esto. Por ejemplo, la palabra denominar, anónimo, una nómina, y en italiano es muy parecido. ¿Sabe alguno cómo se dice nombre en italiano? No. Nome, miren qué parecido, nome. No. Vamos a pensar en el primer nombre. ¿Cuándo hubo un primer nombre? No nos olvidemos que no había escritura, en los principios de los tiempos no había escritura, pero el primer nombre se ve hace 30.000 años, cuando todavía no se había inventado la escritura, y el hombre no podía escribir su nombre en la roca. Pero tenía una historia, tenía un nombre que nosotros desconocemos porque no hubo una transmisión de ese conocimiento, y en su lugar dejó la silueta de su mano. Fíjense, en las cuevas rupestres muchas veces se encuentra ese primer yo. Este soy yo, pongo mi mano, no hay otra manera de reconocerlo. Ahora, ¿quién habrá sido la primera persona cuyo nombre conocemos? La escritura, como decía aquí, surge en la Mesopotamia, en 3.600 años antes de Cristo hasta el 612 antes de Cristo. La Mesopotamia, ¿se acuerdan nuestros estudios en el colegio secundario cuando estudiamos los tigres, el río Tigris y Éufrates? De esa Mesopotamia estamos hablando. La gente ahí pudo empezar a registrar sus palabras con símbolos fonéticos para poder escucharlos, percibir la voz y oír por primera vez un nombre. ¿Y saben dónde se encontró escrito? En una tablilla de barro de 5.000 años de antigüedad que se descubrió en la Mesopotamia, precisamente la actual Irak. Esta tablilla registra una transacción comercial, 29.086 medidas de cebada producidas a lo largo de 37 meses. Firmado Cushi. ¿Ustedes qué imaginan? Que este primer hombre del cual conocemos un nombre era un rey, era una princesa, era un guerrero, un poeta? En realidad, no, fue un contador. Pero no precisamente, aquí tenemos la tablilla, no precisamente un contador de la uva, ese que nos tiene un poco locos con la FIP. No, era un contador que contaba. Y alguien lo imaginó así. Un contador que contaba, en este caso, toneladas de cebada. Volviendo a nuestro tema del nombre, el nombre nos da identidad, nos identifica. ¿Quién soy yo? Vamos al concepto un poquito de identidad. Es la circunstancia de ser, perdón, estoy admitiendo a alguien más, es la persona, el concepto de ser, la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto en otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Yo soy Rosalía, yo no soy Alicia, no soy María, soy Rosalía, con mis determinadas características. Y si bien hoy puede haber otras Rosalía, hoy de pronto mi nombre también lo usa, se lo presto, una cantante española muy jovencita, pero esa Rosalía tampoco soy yo. ¿Mm?
Y vamos al concepto nuevamente de identidad. Yo me llamo, yo soy, otros me llaman. En realidad podemos pensar que esto es un juego que existe en todos los casos. Y pensemos en la identidad del niño. El niño en realidad primero reconoce el nombre que le dicen los demás. No hay un yo en el niño. El niño al principio empieza con un yo auxiliar, que es la mamá o el papá, que resuelven muchas cosas de la vida del niño a partir de un yo auxiliar. De a poco el niño va recuperando, va reconociendo su propio yo, pero primero, ¿cómo dice el niño? Pedrito come. ¿Qué hace Pedrito?, le dice la mamá. No le dice qué hace esposo. ¿Qué hace Pedrito? ¿Se entiende este concepto? Sí. Y después viene este otro concepto. ¿Quién cree que soy? Uno es el juego de niños. Yo soy una princesa. Yo soy un dragón. Yo me llamo Rapunzel. También está el como sí. Los actores hacen mucho, ponen mucho en juego el como sí. De pronto son, no sé, el representante de un personaje de una determinada obra. Es un como sí, no son esas personas. Es un como si. Yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad, había algo que se sigue usando hoy, por supuesto, que se llama el role-playing, y hicieron una representación, dos docentes, una hacía de psicóloga y una hacía de paciente en esa representación. Bueno, a todos nos había quedado, cuando hablábamos de una o de la otra, la psicóloga o la paciente. Ese como si había sido tan fuerte que había quedado como una identificación de esas personas. Y bueno, y después, ¿quién crees que soy en la patología? La esquizofrenia precisamente es ese caso en que alguien se cree Napoleón y dice que es Napoleón. Sí. Faraona. Y la elección del nombre. Desde la cuna y aún antes. Diríamos que desde la gestación y aún antes tiene definida buena parte de su historia, en la que tiene mucho que ver esta elección del nombre. Ahora más, porque se conoce el sexo de la criatura. En una época se pensaban dos nombres porque no sabíamos el sexo de la criatura, entonces se pensaba uno para varón y uno para mujer. Y fíjense que muchas veces en esa elección del nombre influye mucho también una opinión, aunque no sea la de los padres. Ustedes imaginen una abuela que le dice a uno de ellos, pero ese nombre le van a poner. Ya desde ahí está eligiendo. Desde la desaprobación del nombre está diciendo no, elijan otro. Y está eligiendo. En esto tiene mucho que ver la familia en esta elección del nombre, pero no solo en la elección, sino también en qué nombre va a llevar. Hoy ya no se estila tanto, es más, ha quedado en desuso, pero antiguamente, particularmente en Italia, el primer hijo varón llevaba el nombre del abuelo paterno. La primera hija mujer llevaba el nombre de la abuela paterna, ¿sí?
Y después así en la línea, o sea, si nacía un segundo hijo varón, llevaba el nombre del abuelo materno. Les digo que hoy eso ya cayó en desuso. Hoy hay mucha más libertad en la elección de los nombres. Jonathan. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, ¿sí? Hoy hay mucha más libertad en la elección de los nombres, la gente elige más y no se deja llevar por estas, digamos, cosas del pasado. Y esto que he llamado nombres como juego de identificación y proyección, tiene mucho que ver. De por sí el nombre es una identificación con algo, con alguien, aunque más no sea con un recuerdo de algo. Pero en esta identificación y proyección muchas veces llevamos el nombre de alguien y nos asocian con ese alguien. Por ejemplo, lleva el nombre de la abuela, es igualita a la abuela. Bueno, esa pobre nena que lleva el nombre de la abuela se queda con ese mote o con esa, digamos, condición que muy probablemente no tiene que ver con ella. O muchas veces también, escuchando el nombre de alguien, asociamos con alguien que conocemos con ese mismo nombre y le damos las cualidades y las características de esa persona. Y esa otra persona que lleva ese nombre, nada que ver. Bueno, una cosa muy, también un poco ya no tan usada en estos tiempos, una es el santoral, ¿no? El nombre del almanaque. Miraban el nombre del almanaque, cuando se acababan todos los abuelos, las abuelas, la madrina, el padrino, miraban el santoral y ponían ese nombre. Otro es también el santo protector del pueblo. Vuelvo a dar la experiencia de Italia. En Italia, siempre uno de los hijos llevaba el nombre del santo protector del pueblo. En el caso del pueblo de mi familia es San Nicodemo. Bueno, en todas las familias hay un Nicodemo, ¿sí? Porque es un poco la devoción por ese santo. Yo recuerdo una experiencia que tuve cuando fui a Nueva York. Busqué en la guía a ver si había gente que se llamara Zavaglia, como yo, en la guía de teléfono, en esa época. Y digo, yo llamo, ¿pero a quién llamo? Entonces vi que había una linda Zavaglia, linda, digo, es un nombre muy moderno. Había otra que se llamaba Inmacolata Zavaglia y había un Nicodemo. Digo, yo voy a llamar a esta casa. Bueno, esa señora, yo lo reconocí por el pueblo. Esa señora que me atendió, que era la esposa de Nicodemo Zavaglia, yo tenía un tío que se llamaba así, me dijo que se lo habían puesto por devoción al santo de Mámola, de ese pueblo. Bueno, en esto de la devoción también por santos y vírgenes, además del santo del pueblo, del santo protector del pueblo, hay otras devociones que nosotros también las vemos mucho acá. De pronto, Lourdes, Luján, Dolores, Milagros, son también invocaciones a vírgenes, ¿sí? A las cuales se les da o se les hace una promesa o les gusta el nombre, y bueno, y las niñas llevan ese nombre. También tiene mucho que ver la moda en el tema de los nombres. Y fíjense cómo hay nombres reconocibles por la época
Yo les voy a leer una lista de nombres y ustedes van a reconocer cómo son de distintas épocas. Dominga, Ernestina, Rosa, Graciela, Eduardo, Laura, Pablo, Sebastián, Florencia, Ezequiel, Nehuen. ¿Reconocieron la diferencia? Como que hay de otras épocas y de ahora. Y también hay algo que yo llamé... Alguien está con el micrófono abierto, a ver. Y también hay algo que yo llamé nombres reciclados, nombres de ayer y de hoy, que alguna vez estuvieron de moda y hoy vuelven a estar de moda. Les doy algunos ejemplos: Agustina, Catalina, Vicente, Francisco, y últimamente, ¿saben qué nombre se está poniendo? Salvador. También está de moda en los chicos de la... Bueno, los ídolos, siempre la gente tuvo ídolos en todos los tiempos, y en esto llevaron a sus hijos a ponerles esos nombres de sus ídolos. En el arte, en la música, ¿cuántos se habrán llamado Sandro por Sandro, no es cierto? En la política, en el deporte, acá cada uno tiene su mirada, así que no vamos a dar ningún ejemplo, o algún personaje histórico o religioso. Piensen que muchos se han llamado Juan Pablo por Juan Pablo II. Hay toda una época de chicos que se llaman Juan Pablo. Y aquí otro detalle que tampoco se usa más, pero que se los quiero comentar como hecho histórico. Cuando en una época había mucha más mortalidad infantil, morían los bebés, bueno, nacía un segundo hijo, segundo. Por ejemplo, Domingo segundo. El que se había muerto era Domingo, el que nacía le ponían Domingo segundo. Quedaba con esa historia del hermano para toda la vida. Hay un nombre muy especial que es María, que en principio tiene una connotación religiosa, que también tiene influencia en la moda, se usa, se deja de usar, y tiene una perdurabilidad en el tiempo. Se usa solo o como nombre complementario. Hay muchas María Laura, María Elena, María Inés, ¿sí? Esto lo comparte en alguna medida con Juan o con José, Juan Carlos, Juan Alberto, José Carlos, José María, o sea, son nombres que se prestan a la combinación. Y esto nos lleva a la siguiente: 1, 2, 3 nombres. Bueno, a veces se dan estas combinaciones de 2 nombres. Hoy por hoy se está usando mucho un solo nombre en los chicos, pero también está quien le pone 2, y también está esa combinación de más de un nombre, como decíamos recién. Nosotros hemos hablado en el Día del Inmigrante del general Manuel Belgrano, y él se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿A cuántos santos o familiares le deberían nombres para ponerle tantos nombres? Y los nombres cambiados. En esto yo les quiero contar una anécdota de el suegro de un tío mío, cuya hija, que era mi tía política, se llamaba Leonora Argentina.
El señor don Hilario se llamaba, era muy, ¿cómo decir? Amaba mucho su tierra, era un inmigrante italiano. Entonces, a la segunda hija le quiso poner Italia. Acá no se lo permitieron. Entonces, bueno, la llamó María del Carmen, pero en realidad nosotros todos la llamamos toda la vida Italia. Con la tercera hija quiso hacer lo mismo y le quiso poner Roma. Tampoco se lo permitieron. Bueno, la llamó con otro nombre, pero todos la llamamos Roma. Y bueno, y a la cuarta hija le puso Aida por Verdi, y ahí pudo zafar, se lo pudo poner. También en este ítem tenemos que reconocer que hay mucha gente que o se avergüenza de su nombre o no le gusta y por ahí lo cambia por otro. En la palabra, ¿no? Uno descubre que tenía otro nombre. Nombres extraños. Fíjense, había un señor que se llamaba Diadif. Yo esto se lo escuché contar a Landricina, a Luis Landricina, que ese señor se llamaba Diadif. Entonces le decían, uy, tu nombre parece árabe, de ascendencia árabe. No, dice, mi papá era italiano, mi mamá era española, pero Diadif, no, dice, nací el 2 de noviembre y tomaron la abreviación, Día de los Difuntos, Diadif, y arrastró ese nombre. Y otra vez, cuando estuve en Guatemala, fuimos a visitar un grupo de pueblos originarios, sus costumbres y demás, y había un bebé recién nacido. Y le digo, ¿cómo se llama ese bebé? Lionel Messi. Pero Messi, le digo, Messi es el apellido, no, Pereira es el apellido. Lionel Messi era el nombre. Y la hermana se llamaba Reina Isabel. Reina Isabel. También escuché hace pocos días en un programa de televisión una señora que estaba participando en un programa, le preguntaron el nombre, lo dedicó a los nietos, dijo sí. Y hace poco nació mi tercer nieto, hijo del mismo hijo. ¿Y cómo lo llamaron? Mariano Ibael. Ah, Ibael. Dice sí, Ibael III, y le pusieron Ibael. Son cosas reales, ¿eh? No les estoy diciendo suposiciones, son cosas que se escuchan de la gente. Bueno, nombres de pueblos originarios están muy de moda actualmente. Los mapuches como Nahuel, Nehuen, Lihuel, Ayelén, Mailén, Ailén. Quechua, Atahualpa. Natalia Oreiro llamó a su nene Atahualpa. Y de origen guaraní, Anaí, Itatí, Luriel. Bueno, en esto tiene mucho que ver la moda. Se pone de moda un nombre y todos los nenes se llaman igual. En las salas, en los grados, terminan llamándose con el mismo nombre, pero tienen que ponerle el apellido. Yo no voy a dar nombres ahora de esos chicos, pero una de mis nietas tiene 4 nenes que se llaman Francisco, compañeros, y todos le dicen Fran, más el apellido de cada uno, porque son 4 en la misma sala. Nombres distintivos, por ser distintos y originales. En una época frecuentaban la Asociación Calabresa 2 señoras que se llamaban Cledy y Hirley. Nombres extraños, pero eran sus nombres que figuraban en los documentos, porque yo he tenido, digamos, la posibilidad de ver sus documentos,
y llevaban estos nombres. Según ellas relataban, eran nombres de personajes de novelas de la época. Y bueno, habían logrado ponérselo. También recuerdo el caso de la esposa de un colega que habían ido a Brasil y a la mujer le había gustado un nombre que había escuchado, Tiana. Lo quiso poner acá en la Argentina y no lo pudo poner. Bueno, hizo todo lo posible legalmente hasta que se lo pudo poner. Y un capítulo merecen los nombres artísticos. En realidad los nombres artísticos aparecen por muchos motivos. Uno de ellos es para proteger al que lleva ese nombre, pero también muchas veces porque no son pegadizos y los mismos productores o representantes se los cambian. Muchos no los reconocemos, no sabemos el nombre artístico y no sabemos el nombre verdadero. De pronto, si yo a ustedes les digo Rosa María Martínez Suárez, ¿alguno sabe quién es? Saben quién es, ¿no? Mirta Legrand. Exacto. Y si yo les digo Giovanni Calone, ¿alguien sabe quién es Giovanni Calone? ¿No? Massimo Ranieri. ¿Mm? Bueno, eso tiene que ver con los nombres artísticos. Hay otro rubro que es el cielo y la naturaleza. Fíjense nombres como, por ejemplo, cielo, sol, luna, estrella, alba, selva, aurora. Algunos actuales, otros no tan actuales, pero que existen. Nombres de origen extranjero. Un poco, yo les decía antes de esta señora que le quería poner el nombre Tiana. Yo particularmente a mi hija la quería llamar Juliana. No me lo permitieron en esa época porque no se permitían nombres extranjeros. Sin embargo, cuando yo trabajaba en la escuela tuve varias Juliana. Y como ese hay muchos otros nombres que hoy se permiten. A mí se me ocurrió pensar en Chiara, por ejemplo. Y un capítulo aparte, los sobrenombres. Bueno, hay sobrenombres que son propios de un nombre. Todos los Ricardo le dicen Ricky, a los José le dicen Pepe, a los Francisco le dicen Pancho, a las Catalinas le dicen Cata, a los Ignacio le dicen Nacho. Pero también hay otros que dependen del origen de dónde vienen. El Tano, gallego, gringo. Por las condiciones físicas, petizo, peti, pelado, gordo. Y hay otros que son ignorados. Es decir, para eso se necesita un gran sentido de observación, del humor, pero también de síntesis, de delicadeza. En alguna medida se parece un poco a la caricatura de la persona. Y en esto pensemos que en la escuela, por ejemplo, los chicos a la maestra le ponen un sobrenombre, la maestra a la directora también. En el trabajo, los empleados también le dicen algo al patrón. Al jefe es común, o al picaboleto, como le decíamos antes, también decirle el chancho, ¿sí? Particularmente recuerdo dos chistes que escuché alguna vez, que había un señor que era muy borracho y en el pueblo le decían sachet de leche, porque no se mantenía nunca parado. Y también había otro que era un político,
que se había llenado de plata y no sabían cómo. Entonces lo llamaban araña sin patas, porque no sabían cómo había hecho la tela. Bueno, y otro capítulo aparte, los nombres de mascotas. Habitualmente, tradicionalmente eran Bubi, Titán, Chiquita, ¿se acuerdan que antes eran esos los nombres? Pero hoy por hoy las mascotas se han humanizado, forman parte de la familia. Y recuerdo una vez, yo estaba en San Bernardo, en la plaza de San Bernardo particularmente, y escucho Juan Manuel. Me doy vuelta y estaba llamando a su perrito, Juan Manuel. Fíjense a qué punto se han humanizado. Y recuerdo otra vez que leí en el diario Clarín un artículo que hablaba de las mascotas, y una señora decía que su perrito se llamaba Ricardo, porque su marido se llamaba Ricardo y su hijo se llamaba Ricardo. Fíjense a qué punto de humanización llegan las mascotas. Bueno, y este otro capítulo, los nombres en los tatuajes. Está muy de moda ahora que los padres se hacen los nombres de los hijos, se tatúan los nombres de los hijos. Pero ¿qué pasa cuando se tatúan el nombre de una novia, de un novio, y después se pelean con ese novio o esa novia? Bueno, un señor estaba de novio con Noemí. Y fue al tatuador y le dijo, me peleé con Noemí. ¿Qué podemos hacer? Y le ofreció esta alternativa. Nos dejamos con Noemí. ¿Podemos arreglarme el tatuaje? Venga. Ya no es mi novia. Bueno, y nombres abreviados y la vida deprisa. Bueno, hoy ya no se los llama por el nombre completo, es una moda. Vane, Agus, Sofi. Voy a nombrar a mis nietos porque si no, no puedo dejar de lado. Pero también antiguamente Juanca, por ejemplo. Y las canciones. También estuvieron presentes las canciones. María, la más mía, la lejana. Rosa, Rosa tan maravillosa. Volvemos a Sandro. Miguel e Isabel perdieron su amor. ¿Se la acuerdan los que peinamos canas de colores? Cuando las rosas del rosal son como Celia. Esta la cantaba, ya me voy a acordar. Rosalía, Rosalía vuelve a mí. Y también en Italia, Roberta, ascoltami. Agnese, come ti amo. Y Leodan. ¿Cómo? Leodan cantaba. Leodan. Ahí está. Y también los diminutivos, que nos dejan crecer. Hoy vino Fernandito. Ay, ¿cuántos años tiene Fernandito? 75. Hoy vino hoy vino Alicita. ¿Y cuántos años tiene Alicita? 92. Bueno, los diminutivos que muchas veces tienen que ver porque el padre o la madre llevan el mismo nombre y entonces se lo transforman en diminutivo, pero después el padre no está mal, la madre no está mal y le queda el mismo diminutivo de por vida. Y también están presentes las flores en los nombres. Fíjense como Rosa, Alelí, Margarita, Narciso,
Violeta, Azucena. Y ahora les voy a contar una historia de una señora que está presente, la historia de Isolina. Hola Isolina, ¿estás ahí? Isolina. Bueno, está en el público, está. Bueno, Isolina dice, recibí los nombres de Isolina Ofelia, mi madre y mi madrina. Isolina lo cargué como mochila en tiempos que la gente de mi edad se llamaba Susana, Alicia, Liliana, Marta, eran nombres de la época. Ustedes imagínense esto en la época de la adolescencia, donde los chicos se tienen que identificar con los demás, llevar un nombre distinto era un peso. Cuando la maestra me nombraba, yo me hacía chiquitita. El nombre me llevó a ser tímida en mi niñez. Como en casa había 2 Isolinas, comenzaron a llamarme Lina. Soy docente y en una oportunidad se necesitaba cubrir un cargo. El director me convoca y contrariamente a lo que él imaginaba por mi nombre, en lugar de una señora mayor, apareció una rubia jovencita de 1,75 m con enterito y botitas de piel. Fíjense lo que hablábamos al principio, lo que yo imagino a partir de una voz o de un nombre. ¿Cuántas veces no coincide con la realidad? Y los invito a una reflexión. ¿Por qué se llama así? ¿O por qué te llamas así? ¿Hay alguien en su familia o fuera de ella por el cual llevas este nombre? ¿La conoces? ¿Qué piensas de ella? ¿Quién eligió tu nombre? ¿Te gusta el nombre que llevas? En caso negativo, ¿de qué otra manera te hubiera gustado llamarte? Bueno, muchas gracias y queda abierta la posibilidad de compartir todas estas inquietudes, si alguien quiere compartirlo. Sí, me gustaría hacerte una pregunta, Rosalía. Sí. Muchas gracias, muy interesante todo lo que dijiste. Sí. ¿Afectan de alguna forma cuando eligen el nombre de los hijos? Y el nombre que uno lleva, ¿te condiciona? No como en el caso de Isolina, ¿te condiciona psicológicamente para formarte una personalidad determinada? Bueno, a la primera pregunta te respondo sí. Es decir, los padres proyectan, con todo este análisis que acabamos de hacer, los padres proyectan en los hijos y aún en las mascotas, porque también hablamos de las mascotas, proyectan ese deseo no cumplido en la propia persona. O también poner el nombre de alguien que uno conoce y que le gusta, o también poner el nombre de algún ideal. Sí, seguro, los padres proyectan muchas cosas. Y con respecto, la segunda pregunta era si te condiciona psicológicamente. No siempre, porque depende un poco de la estructura psíquica de la persona. Yo puedo llevar un determinado nombre y no dejarme condicionar por ese nombre si tengo una estructura fuerte y no me interesa, aunque me carguen o me digan o me condicionen porque imaginaron que yo me llamaba de determinada forma. El caso de Isolina responde mucho a esto. Y entonces si vos le ponés el nombre de la madre o del padre, o aún como segundo nombre, ¿no es una forma de que el hijo después lleve una determinada carga respecto en lo que yo conté en Italia era casi una obligación.
¿sí? Era parte de una obligación, poner en las familias, poner el nombre, el primer hijo varón que llevara el nombre del abuelo paterno, más allá que se identificara o no, era parte de una obligación. ¿Mm? Gracias. De nada. ¿Más quiere compartir algo? Pero también es cierto que una cosa son los abuelos, que era una cosa de costumbre en Italia, y otra cosa que sí se ve acá mucho, que les ponen el nombre del padre, no de los hijos. Y eso es un cargo, creo, me parece, especialmente si el padre tiene mucho poder o tiene mucha trascendencia, el hijo se ve como relacionado a ese nombre. Bueno, hijo, sí. es decir, Pérez, hijo. Claro. Y a veces, Jorge Pérez, hijo. A veces eso hasta influye en la elección de la profesión. Lleva el mismo nombre, hay toda una familia de abogados y el hijo tiene que ser abogado porque sigue llevando la misma línea de la familia. De todos modos, luchar contra eso a veces se hace muy difícil, pero hay gente que hoy por hoy rompe esta tradición familiar. Dice, no, bueno, yo ya no le pongo más ese nombre. Pero implica todo un enfrentamiento con esa familia que tradicionalmente venía arrastrando ese nombre. Yo quiero hacer un comentario. En mi caso, yo me llamo María Teresa, creo que pesó bastante, porque cuando nació mi primera hija, Verónica, lo que hicimos con mi esposo es hacer papelitos con distintos nombres. Los dimos vuelta, los pusimos en una bolsita y le pusimos la manito de ella adentro de la bolsita. El papelito que quedó enganchado es el nombre que hoy lleva Verónica. Y yo creo que después, analizando, me di cuenta que no le quería dejar ningún así legado fuerte, ¿no? Porque mi mamá se llama María, yo me llamo María Teresa, mi abuela se llamaba María. Entonces es como que, no sé, tal vez en mi inconsciente, en ese momento lo hicimos con mi esposo, ella sacó 2 papelitos. Estaban los nombres que nos gustaban, uno Verónica y el otro Lorena, así que quedó Verónica Lorena, pero yo creo que encierra algo de todo lo que vos hablaste hoy, de todo lo que se viene generando en colocar los nombres, en designar los nombres de los abuelos, de los bisabuelos, de los padres. No sé, me parece. María Teresa, de todos modos, fue una elección bastante democrática, pero muchas veces elegir un nombre generaba conflictos familiares. Tal vez, sí, por eso también, no nos olvidemos que éramos los 2 muy jóvenes, pero sí, no sé, porque me extrañó, es decir, después cuando uno lo comentó, nadie lo hizo, y yo me sentía como, nadie lo hizo, nadie se le ocurrió, debía ser con algo, con una mochila que debía tener yo, y mi esposo, ¿no? Así que Ernesto, así que bueno, quedó esa anécdota. Ella, creo que no se puede quejar, lo eligió ella. No. Gracias por escucharme. Recuerdo, hablando otra vez con los calabreses y que somos nosotros, a mi primer hija la llamamos María Laura. Cuando voy a la casa de mi madrina y bueno, me pregunta cómo se llama la nena, le digo María Laura, uy, se puso muy contenta, y dice, ¿nombraste a mi mamá? No, la verdad que no, le dije. Bueno, en el caso de nuestras hijas, nuestra hija más grande se llama María, porque mi suegra se llamaba María, nosotros seguimos esa línea de tradición. Y mi segunda hija se llama Juliana Lía, porque en realidad mi mamá se llamaba Rosalía, yo me llamo Rosalía por mi mamá, pero todo el mundo la conocía como Lía, mi mamá era Lía, tal es así que mi marido pasaron los años y pensó que se llamaba Lía,
hasta que un día supo que se llamaba Rosalía. Pero bueno, como era más Lía que Rosalía, a Juliana, mi segunda hija, le pusimos Lía, el segundo nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería comentar algunas cosas, no sé si leyeron el chat, que bueno, Juan Carlos Oliva, Flavia Lavalle, Mariel Pitón Estrafase, Gustavo Banotti agradecen por la charla. Después Estefanía comenta que ella tiene 3 nombres religiosos. 3 nombres. Bueno, Princesa de Mónaco, María por la Virgen y mi abuela Belén, también religioso. Bien, bien. Y después ahí Mariel Pitón Estrafase comenta que ella se llama Ángel de segundo nombre por mi abuelo paterno, Ángelo. Muy bien. Y quería también comentar, muy interesante la charla, Rosalía, la verdad es que, bueno, sabemos que el nombre marca mucho a la persona, por supuesto, y como comentabas vos, que también la personalidad, después cómo uno lo lleva. También quería hacer una salvedad por el tema de los apellidos, ¿no? Que bueno, por mi familia llevo el apellido Pitón, bueno, que se presta por ahí al chiste, que bueno, pues igual para mí es un honor. Y también tengo amigos que también llevan apellidos que hay que llevarlos. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Feo de apellido. Y bueno, los apellidos no se pueden cambiar como los nombres, no es tan fácil. Y el tema de también combinar el nombre con el apellido, que también tiene que pegar el nombre. Y hay que estar mi mamá presente, mi mamá me quería poner Jonathan. Y Jonathan no pega con nombres italianos como Pitón Estraface. Así que bueno, creo que es muy importante el tema que tocaste hoy, Rosalía, y te felicito, y es muy lindo escucharte, y que compartas también tu vida y tus vivencias familiares. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Te digo... Bueno, con respecto al apellido, hay muchos apellidos que son muy agresivos, por decirlo de una forma, y hay una forma legal cuando son avergonzantes, ¿no? Hay muchos de esos. Sí. Hay una forma legal de cambiar. No debe ser muy sencillo, pero se puede. Sí, sí. Por parte de mi marido, no sé por qué rama, uno se llamaban culota. En Italia pasaría desapercibido, pero acá era motivo de burla, ¿no? Entonces, algún primo se lo llevó a cambiar, o por lo menos intentó cambiar. Sí, sí. Hola, Rosy. Hola. ¿Cómo estás, Rosy? Soy Ana María. Ana María, ¿cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Pero me alegro. Bueno, ¿alguno más quiere compartir algo? Bueno, perdóname, se me ocurren muchas cosas, pero vos dijiste algo, contaste de varios casos de que uno elige, los padres eligen un nombre, y después, por diferentes razones, llegás y no lo podés inscribir. A mí me pasó con mi hijo, en la época del gobierno militar, de Videla en adelante, había una serie de nombres que estaban prohibidos, vaya a saber por qué. Al final le tuvimos que poner un nombre cualquiera, porque mi marido llegó al registro civil, le dijeron, no, eso no puede ser, le dieron un papel, una lista, y agarró el de los primeros, no se molestó mucho en pensar, quiero decir, agarró la letra A y eligió su nombre, ¿no? Mi hijo se llama Alex, así, no Alejandro, Alex. En ese momento estaban prohibidos los nombres extranjeros, pero se llama Alex. Bueno, a lo que me voy es a esto. La madre, durante 9 meses, se identifica con su hijo como si es una persona que tiene adentro y le habla. Yo le hablaba a mi hijo por el nombre que le queríamos poner. Cuando después mi marido volvió del registro civil y me dijo que no se llamaba así, a mí me llevó varios meses llamar al bebé de esa nueva forma, porque para mí era otro. Y siempre me quedó la idea de que eso de alguna forma influye en el hijo. No sé en qué forma, psicológicamente, bueno, yo voy mucho por el lado psicológico. Digamos que influyó desde tu deseo de llamarlo de una determinada forma, pero eso no hizo que vos no lo tuvieras en cuenta y que cuando empezaste a hacer tu construcción como mamá con él, lo pudieras reconocer además desde otro lugar, no solo desde el nombre, ¿no?
Ajá. Bueno, era una curiosidad que tenía. Yo, hablando de nombres extranjeros, me acordaba de otro caso de una compañera tuya. Quería hacer un comentario en relación a lo que comentaba recién Graciela, y es que tiene que ver con el contexto. Y el contexto forma parte de nuestra subjetividad y nuestra identidad, no es algo que está por fuera. Entonces, no lo podemos dominar o modificar por completo. Y ahí hay una influencia del contexto que llegó, digamos, a la identidad, a la subjetividad de tu hijo, como a la de todos nosotros en todos los momentos históricos. Lo cual, digamos, no está relacionado con el deseo, no va una cosa, digamos, aparte de la otra, ¿no? Lo preguntaba por esto que antes se decía del contexto y de cómo influyen también los momentos históricos, ¿no? Sí, yo soy Isolina. Rosalía querida. Muchas gracias por tu participación y tu colaboración. Sí, habla, Isolina, habla. Bueno, justamente lo que dijo familiarmente Lina. Claro, yo soy nombre artístico Lina. Bueno, después de Isolina, mi mamá tuvo 4 nenas. En el momento de que el patriarcado, el padre era el que ponía los nombres, la mujer era la que tenía los hijos, pero el padre dice, tiene que llamarse como mi mamá, como mi hermana. Y a mi mamá no le gustaba el Isolina. Pero después vino otra, la tercera, que me estaba por ahí escuchando. Le pusieron, se murió una tía mía, hermana de mi papá. Y se llamaba Catalina Magdalena Dominga. Y entonces mi papá le tenía que poner a la bebita recién nacida, hermosa, pelirroja, Catalina Magdalena Dominga. Y mi mamá, él pudo asomar o sacar un poco su feminidad y decirle que a ella Dominga no le gustaba, que la perdone la afinadita, pero a ella no le gustaba. Y bueno, mi papá le dijo que le iba a poner solamente Catalina Magdalena, y se salvó del Dominga porque mi mamá sacó su deseo y no se llamaría también Dominga. Ahora el Catalina se puso de moda, pero a mi hermana le puso mucho el Catalina. Bueno, nada más, gracias por la charla tan linda. Es muy importante. A vos por la participación. A mí me influyó mucho. Yo me llamo Catalina por Caterina, mi nona. Pero acá no lo permitieron poner. Pero a mi mamá le gustaba Alicia, porque Alicia era su compañera de escuela. Entonces me llamaron Catalina Alicia. ¿Cómo me llamaron acá en Argentina? Me llaman Alicia. Cuando voy a Italia me dicen Caterina, pero soy Catalina. Pero hasta, no sé, creo que hasta que tuve 10 años, yo no sabía que me llamaba Catalina. Llamaban de la escuela y decían, queremos hablar con la mamá de Catalina. ¿Y quién es Catalina? Y yo atendía y no sabía quién era Catalina. Eso es una gracia, digamos. A mí me gustan mis nombres, me gustan. Hermoso tu nombre. Caterina, ¿no? Yo quiero, justo hoy surgió el comentario que Leandro no sabía que te llamabas Catalina y dijo, ¡ay, qué lindo nombre! ¿Por qué no se llama Catalina? Justo hoy lo comentamos. Tal vez influyen mucho las modas, porque a veces cuando Alicia, de la época que hablaba de Alicia, tal vez no se acostumbraba tanto Catalina y ahora es un nombre que pega muchísimo. En la primaria éramos 3 Alicias, ninguna Catalina, y en la secundaria éramos 2 Catalinas nada más. Mira, sí, hoy lo hablábamos con Lea, es decir, me hizo ese comentario, que se enteraron que te llamas Catalina. Está de moda, ahora está de moda. De los nombres reciclados, ¿no? Muchos nombres que antes se usaban y que ahora se vuelven a usar.
Bueno, hay nombres bastante raros, sobre todo en Nápoles y en Calabria. Tengo una lista por ahí que ahora no la tengo a mano, pero hay nombres muy raros en la época del 1800. Yo después los voy a pasar, cuando tenga tiempo te los voy a pasar. Pero hay nombres muy, muy raros con nombres de santos que no los nombramos hoy en día, que no sé si les dan tanta importancia. Acá no, en Italia sí. En Nápoles, por ejemplo, Salerno, tienen nombres raros. O sea, raros son para nosotros, quizás no sean raros para ellos. Esa es la diferencia. Poco, Alicia, por lo que vos decís de los nombres, los santos raros, Calabria tiene santos propios con nombres muy raros. Sí. Y aún son patronos de algunos pueblos, que algún día podemos charlar de eso, y por supuesto, tienen nombres que no son de los santos del santoral común, porque habitualmente son los santos calabreses, son de la época de los bizantinos. Por lo tanto, son nombres muy raros que no son los que nosotros conocemos actualmente. Y un poco como decía Laura, el contexto familiar y el contexto social también influye en el nombre que cada uno lleva, especialmente para nosotros los calabreses, que en la búsqueda de los orígenes es sumamente fácil seguir la línea sucesoria, digamos, para atrás, sabiendo cómo se llamaba el padre del padre, y el padre de la madre, y la madre, se puede seguir fácilmente los antecedentes nuestros de los antepasados, especialmente, porque como decía Rosalía, que uno, eso era como una ley, había que respetar de alguna manera la nominación de los abuelos, y eso hace muy fácil buscar los antepasados de uno. Es decir, para nosotros, por ejemplo, en mi familia, Isabel, Francisco, son muy comunes. ¿Por qué? Porque mi abuela se llamaba Isabel y mi abuelo Francisco, y tuvieron 8 hijos. Por lo tanto, cuando nosotros nos hablamos por teléfono, uno tiene que decir, pues yo soy Francisco de Buenos Aires, soy Francisco de Adrogué, o soy Francisco de Bursaco, para tener una idea realmente de cuál Francisco se trata, ¿sí? Que es igual a, como Rosy sí lo sabe, de Nick, entre los griegos, que también tienen lo mismo, la misma costumbre nuestras, donde en el casamiento griego, cuando empiezan a decir los nombres de todos los primos, y todos siempre hay un Nick, de Nicodemo, ¿no? O Nicolás. Sí. Bueno, en mi familia son todos los primeros hijos son Antonio, y los hijos de Antonio son Francisco. Claro. Entonces eran 3 hermanos y todos eran Antonio. Los primeros hijos eran todos Antonio, y las hijas Antonia. Mira, claro, seguro. Otra cosa interesante era cuando llegaban los inmigrantes y decían los nombres de ellos, muchos de esos nombres, no solamente los apellidos, mucho más se transformaron los apellidos, porque la que escribía o el que escribía lo que sentía, no el documento real. Por lo tanto, muchos nombres también están cambiados. Yo recuerdo una compañera de la facultad que nosotros la llamamos Raza toda la vida, porque era hija de lituanas, hasta que en un momento presentaron la libreta y dijeron Rosa. ¿Cómo Rosa? No es que te llamas Raza. No, dice, cuando mi papá me fue a inscribir, le decía a la señora que me tenía que llamar Raza, y la señora que inscribía decía Rosa, y el padre decía Raza, y la que inscribía decía Rosa, y así sucesivamente. ¿Y qué pasó? La anotó Rosa, no la anotó Raza, pero ella se llamó siempre Raza. ¿Sí? Los apellidos al llegar acá, los inmigrantes, también pasó exactamente lo mismo. Claro. Es un poco lo que decía Laura del contexto, ¿no? El contexto hace mucho al nombre que a uno le queda o se le impone de alguna manera, ¿no? Muy bien. Bueno. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, nos vamos saludando. Les doy las gracias a todos. Espero que haya sido interesante, por lo menos para reflexionar. Les dejo una cuotita de reflexión. Así que bueno,
Lo vamos, Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias, Rosalía. vamos a estar Gracias. Un beso. Chao. Chau. Próximo. Chau. Chau, vamos a chau. estar subiendo. Gracias. Vamos a estar subiéndolo a Pianeta Calabria, el que lo quiera volver a escuchar o ver. En YouTube. Chao a todos. Buenas Chao, noches Anita. a todos. Saludos. Chao a todos, felicitaciones. Gracias. Chao a todos. Chao, chao, chao. Felicidades.